Buen día a todos, doctores. Hola, buen día, doctor. Buen día, doctora. Bien, doctores, esta es nuestra última clase. Como ustedes saben, ahora vamos a hacer una clase de retroalimentación. Entonces, doctores, los invito a colocar sus nombres completos en el chat de Zoom para que pueda considerar su asistencia. Y también los invito a activar sus cámaras para poder interactuar todos. No sé si tienen alguna consulta sobre los temas que hemos visto en todo el semestre. Parece que no. Entonces, en este momento voy a compartir mi pantalla para mostrarles las diapositivas que he elaborado para esta clase. No se olviden que esta es una clase únicamente de retroalimentación. Entonces, doctores, si ustedes tienen alguna duda, no se limiten a interrumpir, pueden interrumpir en cualquier momento para lanzar las dudas que tengan y para que estemos claros con el contenido. Entonces, lo más importante del semestre, ¿qué es? Respecto a los conceptos de salud. Hemos visto diferentes conceptos de salud. Algunos hablaban del equilibrio de la persona con el medio ambiente. Otros conceptos nos hablaban de la ausencia de enfermedad, como el concepto de Hipócrates, pero hemos dicho que en la clase de medicina social nos interesa el concepto de Milton Terris. ¿Qué decía Milton Terris? Pues él nos decía que es el estado de bienestar físico, mental y social. No se olviden, Terris elimina la palabra completo bienestar, porque recordemos que el completo bienestar no existe, ¿verdad? Otra cosa importante de este concepto es que Terris nos habla también de la capacidad de funcionamiento. Aparte de sentirnos bien física, mental y socialmente, además nuestro cuerpo funciona de forma correcta. Por este motivo, porque tiene estos dos elementos, el concepto se dice que tiene dos polos. Un objetivo que hace referencia a la capacidad de funcionamiento y un polo subjetivo que hace referencia a esa sensación de bienestar. Recordemos también que para considerarnos o para estar en salud, se cumplen 4 características. ¿Cuál de ustedes podría decirme cuáles son esas características? A ver, todos están apagados, entonces todos son susceptibles a preguntas. Liliana Salvatierra. Liliana Salvatierra. Buenos días. Hola Liliana, buen día. ¿Nos puedes decir las 4 características de estar sano, por favor? No, Liliana no se acuerda. Entonces, les voy a dejar eso como tarea. Las 4 características de estar Doutora, percepção de integridade, que mais? Autonomia, não me acuerdo outras duas ahora, pero estas dos sí. Bastante bien, Rogerio, bastante bien. Entonces, las 4 características de estar sano. Percepción de bienestar, yo tengo que sentirme bien. Percepción de integridad, tengo que sentirme completo, ¿verdad? Capacidad de comunicación, tengo que poder interactuar con otras personas porque sabemos que el humano es un ser social. Y lo que Rogerio llama autonomía vendría a ser la libertad de acción. Yo tengo que ser capaz de hacer las cosas que a mí me parezcan mejor para mi vida. En este esquema fue elaborado por Rogers
Rogers nos habla básicamente en este esquema del proceso salud-enfermedad. No se olviden, en el proceso salud-enfermedad nosotros generalmente nos encontramos en una zona neutra. Y dependiendo del funcionamiento de todos nuestros determinantes de salud de forma positiva o negativa, nosotros podemos salir de esta zona neutra hacia una mejor salud, hacia un mejor bienestar. O también, dependiendo de la influencia de los determinantes de salud, podemos inclinarnos más bien hacia el otro lado, hacia el lado de la enfermedad, de las secuelas, de los daños, de la muerte, ¿verdad? No se olviden, el proceso salud-enfermedad funciona como una balanza. Si yo le voy llenando más cosas a un lado de la balanza, esta balanza se va a inclinar hacia un lado o hacia otro. El proceso salud-enfermedad funciona de manera que, dependiendo cómo influyan mis determinantes de salud, puedo tener, como decíamos, más bienestar o puedo desarrollar enfermedad y morir. Ese es el proceso salud-enfermedad. ¿Qué otras cosas más hemos visto en la primera clase? En la primera clase hemos hablado de estos otros conceptos también que son importantes. Primero, ¿qué es la enfermedad? Hemos dicho que la enfermedad no es la ausencia de salud, ¿verdad? Porque salud y enfermedad no son opuestos. La ausencia de la salud más bien viene a hacer el daño a la salud y el desarrollo de todas esas cosas que hemos visto. Entonces, ¿qué es la enfermedad? Cuidado en el examen, es un conjunto de trastornos físicos, psicológicos, que son parte de un concepto nosológico. Cuando hablábamos de nosología, hemos dicho que la enfermedad son las clasificaciones que nosotros como médicos les hemos puesto a esos signos y síntomas. ¿Por qué les hemos dado clasificaciones y nombres? Para reconocerlos y para tratarlos. Por otro lado, hemos hablado de dolor y sufrimiento. Hemos dicho que el dolor es físico porque corresponde al daño tisular, pero el sufrimiento es psicológico. Por lo tanto, el dolor que es físico yo sí lo puedo señalar, puedo medirlo con aparatos, ¿verdad? Pero el sufrimiento, como es psicológico, no puedo ser capaz de medirlo, es algo interno, es algo propio de cada uno de nosotros. ¿De qué depende el sufrimiento? De que sentimos amenazada esa percepción de integridad. No nos olvidemos, entre las características de estar sano está la percepción de integridad. Respecto a los determinantes de salud hemos dicho mucho, mucho y lo vamos a seguir diciendo en Medicina Social 2. Entonces, ¿quién me puede ayudar y me puede decir qué eran los determinantes de salud? ¿Quién se anima? Factores que influyen en la salud de los pacientes. Muy bien, Ketilen. Los determinantes de salud son todos los factores que influyen en la salud. Todos, todos, sin discriminación. Nos hemos concentrado en nuestras clases en los determinantes de salud que nos identificó la LONT, ¿verdad? Entonces, a nosotros como determinantes de salud nos interesan estos 4. Biología humana, estilo de vida, medio ambiente, asistencia sanitaria. Sabemos que cada uno de estos determinantes de salud tiene sus características propias, influyen de forma particular. Estos porcentajes que tenemos aquí son los porcentajes de mortalidad que cada determinante de salud puede llegar a provocar dependiendo de la influencia que tiene.
Entonces, los invito a repasar cada uno de los determinantes de salud. ¿Cómo influye la biología humana? ¿Cómo influye el medio ambiente? Etcétera. Si ustedes recuerdan, también hemos hablado un poco sobre los determinantes de salud y sobre los gastos que nuestros gobernantes van a tener en estos determinantes de salud. Aquí, los gastos. Entonces, nuestros gobernantes, ¿qué van a hacer? Ellos invierten mucho dinero en la asistencia sanitaria. Si se fijan, el 90% de los gastos en salud están dirigidos a la asistencia sanitaria, porque nuestros gobernantes tienen que darnos hospitales profesionales, vacunas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con los otros determinantes de salud? Si ustedes se fijan, los gastos sobre los otros determinantes de salud son mucho menores. Perdón, son mucho menores. Sin embargo, sabemos que de todos estos determinantes de salud, el que más influye sobre nuestra salud es el estilo de vida, y sobre el que deberíamos trabajar mucho más es sobre el estilo de vida, porque su influencia sobre la salud es del 43%. ¿Qué más hemos visto en medicina social? Este cuadrito nos gusta. Bueno, en realidad a mí me gusta porque nos muestra la relación entre estos determinantes de salud. ¿A qué me refiero? Si ustedes recuerdan de las clases, hemos visto que hay determinantes de salud intrínsecos, ¿verdad? Que están dentro de nuestro cuerpo. A estos determinantes intrínsecos nosotros le llamamos biología humana. La biología humana no se puede modificar. Por otro lado, también hemos hablado de determinantes de salud extrínsecos que están fuera del cuerpo. Estos que estoy señalando, desde las redes sociales, desde las situaciones de vida hasta los factores culturales, socioeconómicos, son determinantes externos que son parte de nuestro medio ambiente. Sabemos que el medio ambiente tiene una influencia de alrededor de 17% sobre la salud. Pero ¿qué pasa con el estilo de vida? Si ustedes se fijan, el estilo de vida está entre lo intrínseco o propio y lo extrínseco o externo. ¿Por qué? Porque el estilo de vida se va a formar dependiendo de ambos factores, ¿verdad? El estilo de vida son las conductas que yo voy a tener para desarrollarme como persona. Y mi estilo de vida depende tanto de mi edad, de mi raza, de mis creencias, de mi personalidad, pero también depende de la influencia de mi medio ambiente, de mi familia, de mi cultura, de mi gobierno, de mi clima, etc. Entonces, perdón, doctores. Lo perdí todo. Entonces, esa es la influencia o la forma de la influencia que tienen los determinantes de salud sobre nosotros. Respecto a la historia natural de la enfermedad, este es uno de los temas más importantes que hemos tenido, que lo hemos repasado a lo largo del semestre y lo vamos a seguir viendo en Medicina Social 2. Entonces, recordemos, ¿qué es la historia natural de la enfermedad? Va a estudiar el desarrollo, la evolución, como ustedes quieran llamarlo. Va a estudiar cómo esas enfermedades van ingresando a nuestro cuerpo y van desarrollándose dentro de nosotros. Pregunta de examen, pregunta trampa. La historia natural de la enfermedad no incluye los niveles de prevención. Recordemos, los niveles de prevención son una cosa, la historia natural de la enfermedad es otra cosa. Cuando hablamos de vacunas, de diagnóstico, de tratamiento, de educación, estamos hablando de esas intervenciones, por lo tanto, estamos hablando de los niveles de prevención.
En la historia natural de la enfermedad, estas enfermedades se desarrollan solas. Podemos ver el funcionamiento de esto en la pandemia de COVID. En 2020, a inicios del 2020, cuando el COVID estaba llegando a América y a Sudamérica, ¿qué ha pasado? Todavía no teníamos mucha información sobre el funcionamiento de este virus, ¿verdad? Hoy en día todavía no tenemos el total conocimiento sobre el funcionamiento del virus. ¿Por qué? Porque como es un virus nuevo, la historia natural del COVID recién se está descubriendo. Del 2020 al 2021 hemos descubierto muchas cosas de la historia natural, pero aún no lo sabemos todo. Aún no sabemos cómo funcionan las secuelas, si estas secuelas se van a quedar de forma permanente. Se han descrito casos de personas que han perdido la capacidad de memorización, ¿verdad? Personas que hasta hoy no recuperan la función respiratoria. Esto es parte del descubrimiento de la historia natural de la enfermedad. Otra cosa importante de la historia natural de la enfermedad, sabemos que se divide en 3 periodos. Prepatogénico, en el cual nosotros aún estamos sanos. Para mantenernos sanos, sabemos que tienen que interactuar 3 factores. Estos 3 factores los conocemos como triada epidemiológica. Dentro de la triada epidemiológica están agente causal, medio ambiente, huésped. De medio ambiente sabemos todo, que hay un medio ambiente que es más cercano a nosotros como nuestra forma de vida y hay un medio ambiente más alejado, ¿verdad? También sabemos que el medio ambiente se divide en físico, social. Del huésped sabemos que un huésped, recuerden esto porque hay preguntas trampa en medicina social, 2 de esto. Un huésped va a ser cualquier persona que permite el alojamiento del agente causal. Esa es la función del huésped, permitir que el agente causal viva en su cuerpo. Ahora, si el huésped desarrolla enfermedad, si es asintomático, si se mantiene sano, no importa. Un huésped es aquel que permite que un agente causal pueda vivir en su cuerpo. Respecto a los agentes causales o etiológicos, ¿qué hemos dicho? Hemos dicho que estos agentes causales o etiológicos se dividen en 6 clasificaciones. ¿Quién me puede ayudar con estas clasificaciones? A ver, Dalen Díaz. Segunda llamada, Dalen Díaz. Tercera llamada, Dalen Díaz. Muy bien, a ver, vamos a elegir uno más. A ver, Eric Rivero. Segunda llamada, Eric. Doctora, va a disculpar, está mal mi micrófono. Hola, Eric. ¿Podrías decirnos, por favor, cómo se clasifican los agentes causales de enfermedad? Ah, Eric no se acuerda. Gracias, Eric. Entonces, les voy a dejar eso como tarea, que ustedes identifiquen o revisen cómo funcionan los agentes causales. Bien, doctora, dice de los agentes químicos, ¿eso? eso es, ¿te acuerdas? Agentes físicos y agentes infecciosos. Más o menos, Eric, gracias. Entonces, como Eric nos dice, los agentes causales en realidad se dividen en 6.
Físicos, químicos, biológicos, nutricionales, psicológicos, sociales. Denle una revisión a eso. El periodo patogénico. ¿Qué sucede en el periodo patogénico? Pues en este periodo, como nosotros sabemos, se da el inicio de la enfermedad. El agente causal ya ha ingresado al huésped, pero este agente causal está provocando daño. En el periodo patogénico, nosotros nos encontramos con dos etapas, la etapa subclínica y la clínica. ¿Quién me puede decir cómo funcionaba la subclínica? Doctora, yo recuerdo que la subclínica era cuando el paciente ya estaba con la enfermedad, pero todavía no había síntomas. Excelente, Virginia. Entonces, como Virginia nos dice, en el periodo patogénico ya hay enfermedad, pero en la etapa subclínica todavía no hay signos ni síntomas. La enfermedad no se manifiesta. En ese momento nosotros estamos aparentemente sanos. ¿Qué pasa en la etapa clínica? Ya existen manifestaciones, ya existen signos, ya existen síntomas, por lo tanto, sí nos damos cuenta que estamos enfermos. Bien, en el periodo de resolución, ¿qué sucede en el periodo de resolución? Como nosotros sabemos, podemos ver los diferentes finales de la enfermedad. Como sabemos, algunas enfermedades van a tener todos los finales, otras enfermedades van a tener uno, otras dos o tres, ¿verdad? Depende de la enfermedad. Los diferentes finales los conocemos muy bien, van desde la curación hasta la muerte. Bien. Esto puede entrar en su examen. Lo que nosotros vemos aquí son las diferentes características de los agentes infecciosos. Entonces recordemos, los agentes infecciosos tienen todas estas características y cada característica cumple una función particular, como la antigenicidad que provoca respuesta inmune, como la virulencia que provoca casos graves o fatales. Entonces, les dejo esta imagen acá para que ustedes puedan revisar el contenido a detalle. ¿Qué más? En este esquema hemos visto el funcionamiento de la historia natural de la enfermedad. Hemos hablado del periodo prepatogénico, perdón. Hemos hablado del periodo prepatogénico donde nos encontramos con el huésped, con el medio ambiente y con el agente causal. Hemos visto, como nos decía Virginia, que en el periodo patogénico ya comienza el daño, ¿verdad? Este periodo patogénico se divide en subclínico, donde hay daño, pero no hay signos ni síntomas. ¿Cuándo van a aparecer signos y síntomas? Cuando sobrepasamos el horizonte clínico. En ese momento que el horizonte clínico se sobrepasa, pasamos al periodo clínico. ¿Qué sucede en el periodo clínico? El periodo clínico se divide en dos. ¿Cómo eran los nombres de estos periodos? ¿Quién recuerda? Nada. Uno se llamaba Prepatogénico. Excelente. Prepatogénico. No, no era prepatogénico, ¿no ve? ¿Qué se llamaba? Estoy equivocando y nadie me avisa nada. ¿Cómo se llamaba este periodo? Prodrómico. 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 Ahora sí. ¿Y el otro periodo qué se llamaba? Clínico, me has dicho. Muy bien, Alessio, muy bien. Clínico propiamente
dicho. ¿Cuál era la diferencia del prodrómico y el clínico propiamente dicho? Uno tiene signos y síntomas específicos, otro sí. El clínico tiene. Muy bien, Rogelio. Entonces, el prodrómico tiene signos y síntomas inespecíficos. Y el clínico, propiamente dicho, tiene signos y síntomas específicos o propios de la enfermedad. Excelente. Muy bien, entonces, en el periodo de resolución hemos visto 4 finales. La curación completa cuando el daño disminuye hasta como estaba antes de enfermar. La curación con, ¿qué se dice? Con secuelas o incapacidades cuando la enfermedad o el daño disminuye, pero deja problemas permanentes. La cronicidad cuando los signos y síntomas disminuyen, pero siguen existiendo signos y síntomas durante 6 o más meses. Y la muerte cuando el daño no se logra recuperar. Muy bien. En los niveles de prevención. Aquí en los niveles de prevención, sí hablamos de vacunas, de diagnósticos, de tratamientos, los conocemos muy bien. Los niveles de prevención de forma tradicional se dividen en 3 grupos. Tenemos la prevención primaria. Respecto a la prevención primaria, sabemos que es universal. ¿Qué quiere hacer la prevención primaria? Mantener a las personas sanas. ¿Cómo va a lograr mantener a las personas sanas? Promoción y protección de salud. Por otro lado, tenemos la prevención secundaria. ¿Qué sucede con la prevención secundaria? Su objetivo es limitar el daño. Para limitar el daño con la prevención secundaria, yo tengo que atender de forma selectiva. ¿A quiénes voy a atender de forma selectiva? ¿Quién recuerda? ¿No se acuerdan? Voy a atender a 2 tipos de personas. ¿Quiénes? Les voy a dejar eso en interrogación. Entonces, voy a atender... Personas enfermas, ¿verdad? Y Perdón, Deina. vulnerables y personas enfermas. Exacto, Deina, muy bien. Entonces, la prevención secundaria, como nos dice Deina, se dirige a 2 personas. A las vulnerables porque tienen riesgos particulares. Si yo soy mujer en edad fértil, tengo riesgo de cáncer de cuello uterino. Entonces tiene que hacerse diagnóstico precoz conmigo, ¿verdad? A los vulnerables o los que tienen riesgo. Y por otro lado, a los enfermos, obviamente. Si tengo signos y síntomas de enfermedad, ¿qué voy a hacer? Diagnóstico, tratamiento. Entonces, ¿qué va a ser la prevención secundaria? Como hemos dicho, tiene 2 tareas. Por un lado, diagnóstico, mientras más precoz, mejor, y tratamiento. Tercero, la prevención terciaria. La prevención terciaria hemos dicho que es indicada. Es indicada para 2 tipos de personas. ¿Quiénes? Doctora, ¿son personas con secuelas y también personas con enfermedades crónicas? Muy bien, Virginia. Entonces, es indicada para aquellos que tienen secuelas y es indicada para aquellos que tienen enfermedad crónica. ¿Cuál era el objetivo de la prevención terciaria? Atenuar las consecuencias de esas secuelas, consecuencias de esas enfermedades crónicas. Entonces, las tareas de la prevención terciaria: rehabilitación y reinserción social. La prevención cuaternaria no está acá, pero la prevención cuaternaria se dedica a las
recaídas, a evitar el daño de estos procedimientos innecesarios o excesivos. Aquí tienen una imagen que más o menos nos explica lo que hemos dicho de forma más gráfica, ¿verdad? De forma más dinámica. Respecto al estilo de vida hemos hablado mucho. Recordemos que es un determinante de salud que tiene 43% de influencia sobre la salud. Como hemos recordado hace un poco de tiempo sobre el estilo de vida, este estilo de vida está formado tanto por factores intrínsecos o personales como por factores externos o ambientales. Entre los factores personales hemos hablado de la fisiología, de lo físico, de lo psicológico, de lo demográfico, ¿verdad? Y en cuanto a los ambientales hemos hablado de la cultura, del clima, de la organización política, hemos hablado de muchas cosas. ¿Qué más? Quiero que ustedes revisen también los factores que influyen sobre estos estilos de vida. Respecto a estos factores que influyen, hemos dividido en 3 grupos. Predisponentes que nos dan el querer, ¿verdad? Yo quiero hacer ejercicio o yo quiero ser una sedentaria. Los facilitadores que nos dan el poder hacer. Para poder hacer, sabemos que necesitamos recursos y habilidades. Y los factores reforzadores que van a permitir que estas conductas continúen o se detengan. Entre los reforzadores hemos dicho que están los castigos y los incentivos. ¿Qué más? En estilo de vida hemos tenido 3 clases de estilos de vida. En la segunda clase hemos hablado sobre los estilos de vida nocivos, especificando en el consumo de sustancias y especificando en el sedentarismo. Y en la tercera clase de estilos de vida hemos hablado de las consecuencias, ¿verdad? Hemos hablado de enfermedad cardiovascular, cáncer, accidentes y demás cosas. Como esta es una clase de retroalimentación, no quiero cansarlos con detalles, pero sí es importante que ustedes puedan revisar estas cosas para resolver su examen final. En educación para la salud. En educación para la salud hemos dicho que la educación es una actividad de la promoción de la salud. Hemos dicho que la educación para la salud lo que quiere hacer es modificar estilos de vida nocivos. También hemos dicho que la promoción de salud es muy, muy amplia, muy grande. Y la promoción de salud tiene muchas tareas, pero una de ellas, una de las funciones importantes es la educación para la salud. ¿Qué más? Respecto a educación para la salud, aquí tenemos algunos de los objetivos de la educación. Queremos que modifiquen sus conductas nocivas, queremos que tengan conductas ambientales favorables, porque lo que le hagamos al medio ambiente va a tener una influencia sobre nuestra salud. También queremos que ellos mismos, con la educación para la salud, puedan controlarse, ¿verdad? En educación para la salud hemos dicho que los comportamientos derivan de estas 3 cosas. Conocimientos, actitudes, prácticas, que ya sabemos cómo funcionan. ¿Qué más hemos dicho en educación para la salud? Hemos hablado de los principios esenciales. Si yo quiero educar a una persona sobre un tema de salud, tengo que cumplir con estos principios. Este es un dibujo nuevo, no estaba en las diapositivas, pero se los he traído para que podamos ver cómo funciona el proceso de comunicación. En educación para la salud hemos dicho que hay un educador. En este caso, este emisor es el educador en salud.
Hemos dicho que el educador en salud puede ser cualquier persona que nos dé información sobre cómo cuidar nuestra propia salud, cualquier persona. Pero las personas más capaces para ser educadores somos nosotros como profesionales, son los líderes porque la gente sigue a sus líderes y son los grupos de pares porque al ser iguales tienen más estrategias, más apoyo entre iguales. El mensaje en salud. Sabemos que el mensaje en salud puede tener muchas formas. Puede ser oral, escrito, hablado, puede ser en forma de ejemplo, puede ser en forma de pancartas, trípticos, pueden ser videos, ¿verdad? El mensaje tiene muchas formas. Lo importante del mensaje es que este mensaje en salud se adecue a la situación en la cual nosotros nos encontramos. Y este mensaje en salud se adecue a la persona que va a recibir esa información. No es lo mismo hablar con ancianos, hablar con embarazadas, hablar con niños, ¿verdad? Tengo que considerar varias cosas. Finalmente, el receptor o nuestros pacientes. ¿Qué pasa con nuestros pacientes? Van a tener características particulares. Estos pacientes van a tener ciertas necesidades, ciertas formas de comprender la información. Entonces, nosotros como educadores tenemos que ver primero cómo ellos aprenden, qué características tienen para que nuestro mensaje vaya dirigido a que ellos entiendan. Es más o menos un resumen de lo que hemos visto. ¿Qué más? En cuanto a la educación para la salud, sabemos que hay niveles, que podemos dar educación de forma individual. En el consejo médico podemos dar educación grupal, como Deina nos decía, a grupos vulnerables, embarazadas, niños, ¿verdad? Jóvenes. O podemos hacer educación masiva a través de medios masivos de comunicación. Entre las estrategias educativas, tenemos estrategias de grupo. Hemos hablado de estas estrategias de grupo, de cada una de ellas. Cada una tiene su forma particular, ¿verdad? Y también hemos hablado de las estrategias individuales. De estas estrategias individuales conocemos muy bien al modelo de estados de cambio, ahí donde pasábamos por procesos, ¿verdad? El estado precontemplativo, contemplativo, etc. ¿Qué más? En cuanto a la salud pública, ¿qué hemos dicho aquí? Ay, estoy rayando el pizarrón. Bueno, aquí. Uy, de salud pública hemos dicho que esta es la que abarca todo lo relacionado a la organización de salud del territorio. La salud pública es la mamá que agrupa todas las ciencias que se encargan de la educación. En salud pública hemos hecho una diferencia entre medicina social, epidemiología y medicina preventiva. Algo que no está en las diapositivas, pero no quiero que se me olvide, son las especializaciones de la salud pública, ¿verdad? Hemos mencionado 5 especializaciones. ¿Quién me puede decir cuáles eran? ¿Alguien? No. Entonces, les voy a dejar las especializaciones en forma de incógnita. Son 5 especializaciones. Es importante que las puedan revisar, aunque sea superficialmente, para recordar cuáles eran. ¿Qué más? Uy, esto es pregunta de examen en social 1 y en social 2. ¿Qué es un problema de salud pública? Recordemos, es cualquier situación que afecta a la población de estas dos maneras. En cuanto a lo morfofuncional o en cuanto a lo biopsicosocial. ¿Quién me puede dar un ejemplo de problema de salud pública?
ver. Odalis. Odalis Camacho. Sí, doctora. Hola, Odalis. Buen día. ¿Nos podrías dar un ejemplo de problema de salud pública, por favor? Tal vez la entrega de medicamentos, de vacunas. ¿La entrega puede dañar la salud de la No, no, no. población? O sea, la falta de vacunas tal vez. Excelente, Odalis. Buen ejemplo. Entonces, Odalis nos dice que la falta de vacunas, la falta de medicamentos, la falta de oxígeno en Bolivia es un problema de salud pública totalmente correcto, porque va a afectar a la población de estas dos maneras. Si ustedes se fijan, Odalis no nos ha dado el ejemplo de una enfermedad. Recordemos, los problemas de salud pública no siempre son enfermedades. En el ejemplo que nos daba Odalis, estamos hablando de una situación, de una ausencia, y también se considera problema de salud pública. Muy bien, Odalis. Bien, ¿qué más hemos hablado de la salud pública? Hemos mencionado las 11 funciones esenciales. Y en el video les he descrito a qué detalle cada una de esas 11 funciones. Denle una revisadita, les puede ayudar en su examen. En cuanto a la promoción de la salud, hemos dicho que la promoción de la salud son todas estas medidas que están destinadas hacia la población, a empoderar a la población. ¿Por qué yo quiero empoderarlos a ellos? Para que ellos tengan control sobre su propia salud. Entonces, para empoderar a la población tenemos las 5 consignas de promoción. Estas 5 consignas, políticas públicas, entornos, acción comunitaria, todas tienen que trabajar al mismo tiempo juntas, ¿verdad? Hemos dicho que la educación para la salud es una actividad de promoción de la salud. ¿Dónde se encuentra la educación? Exactamente aquí, en el desarrollo de habilidades personales. ¿Qué más hemos dicho en cuanto a los sistemas de salud? Hemos hablado de los sistemas. Hemos dicho que los sistemas son un conjunto de elementos, ¿verdad? Estos elementos tienen un objetivo común y también hemos hablado de los modelos sanitarios. Los modelos sanitarios, como dice su nombre, son esquemas que les ayudan a los países a organizar el sistema de salud. En cuanto a estos modelos sanitarios, hemos visto 4, los conocemos muy bien. Pueden ser preguntas de examen. ¿Qué más? En el sistema de salud de Bolivia, hemos hablado que el sistema de salud de Bolivia tiene 4 niveles, ¿verdad? Aquí sí necesito ayuda. En el nivel nacional, hemos dicho que había un responsable para organizar la salud. ¿Quién era ese responsable? A ver. Paula Jocelyn. Paula Jocelyn. Tercera llamada, Paula Jocelyn. Doctora, Dime, doctora, Virginia. Sí, ¿cómo es el ministerio? ¿El gobierno tiene como responsable al ministerio? excelente, Virginia. El Ministerio de Salud es el responsable en la mayoría de los países. Entonces, él es el encargado directo a nivel nacional. A nivel departamental, ¿quién era el encargado? Doctora, ¿CEDES? ¿Ustedes?
Muy bien, Carolina, Virginia, los sedes. ¿Qué significa sedes? Servicio Departamental de Salud. Ellos son las cabezas. A nivel municipal, ¿quiénes eran los encargados? Directorio local de la salud, doctora. Excelente, Virginia, muy bien. Los DILOS, directorios locales de salud, son los encargados de las, ojo con esto, los DILOS son encargados de las redes de salud. Y a nivel local, ¿quién era el responsable? Los hospitales, doctora. Muy bien. Los hospitales, postas, clínicas, todos los servicios de salud. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque en base a todo eso es como se organiza el sistema de salud de un país. ¿Cómo funciona en Bolivia? En Bolivia nosotros tenemos al famoso SUS o Sistema Único de Salud. Como ustedes saben, el SUS es algo nuevo y ha nacido en 1 de marzo del 2019. Otra cosa importante, para que el SUS funcione, sobre todo en las comunidades, tenemos la política SAFSI. ¿Qué significaba SAFSI? Salud familiar, comunitaria, intercultural. ¿Qué quiere hacer la política SAFSI? Complementar la medicina tradicional o científica con la tradicional, ¿verdad? La tradicional y la científica. ¿Para qué? Para cuidar a las familias. La política SAFSI, como ustedes saben, tiene 4 principios. La política SAFSI solo tiene 4 principios. El SUS tiene como 18 principios, si no me equivoco. Denle una revisión a los principios por si acaso. Tal vez están en sus preguntas de examen. Esto que tenemos aquí es un esquema del funcionamiento de las redes de salud. Hemos dicho, Virginia nos dijo que los directorios locales de salud o los DILOS son responsables de las redes, ¿verdad? A nivel municipal. Entonces, ¿cómo funcionan estas redes? Si ustedes se fijan, tenemos hospitales de tercer nivel, de segundo nivel y de primer nivel. ¿Y qué pasa con todos estos hospitales? Están relacionados unos con otros. ¿Qué más pasa en estos hospitales que están relacionados? Todos los hospitales alrededor tienen algo que llamamos población protegida. Entonces, esta gente que vive alrededor de ese hospital tiene que ser protegida por ese hospital o ese servicio. ¿Por qué queremos que funcionen en red? Para que se vinculen entre sí. No nos olvidemos, la puerta de entrada al servicio de salud es el primer nivel de atención. Entonces, si yo tengo una enfermedad o una situación de salud, voy al primer nivel. ¿Qué va a pasar en el primer nivel? Si ellos pueden atenderme, genial. Si el primer nivel no puede atenderme, va a practicar lo que llamamos referencia a un segundo nivel. Este segundo nivel va a evaluar mi situación. Si el segundo nivel puede solucionar, genial. Si el segundo no puede, va a referir a un tercer nivel de atención, que es más capacitado, ¿verdad? Cuando el tercer o cuarto nivel de atención me devuelvan mi salud, estos niveles avanzados me van a devolver al primer nivel, lo que se llama contrarreferencia. Así funcionan las redes de salud. ¿Por qué estamos hablando de las redes? Porque la política SAFSI
funciona en base a estos dos modelos. Por un lado, tenemos el modelo de gestión participativa. Cuidado con las preguntas trampa. ¿Por qué? Porque la gestión participativa quiere que la población ejerza su derecho de participación comunitaria. Y para que las personas ejerzan su participación comunitaria, no sé qué está pasando aquí. Para que las personas ejerzan su participación comunitaria, necesitan espacios, ¿verdad? Eso hace la gestión participativa, darles espacios. Por otro lado, la política SAFSI tiene el modelo de atención. ¿Cómo funciona el modelo de atención? Como su nombre dice, da atención de salud. Aquí están las redes. Para dar atención de salud, el modelo de atención divide a los hospitales en estos 3 grupos: sector salud, área salud, distrito. El sector salud atiende a una población de hasta 2,000 personas. El área salud atiende a una población de 2,000 a 5,000 personas. Y en el distrito ya tenemos que tener una red con 2 o más niveles de atención. Así funciona. Es fácil, parece difícil, pero es fácil. ¿Qué más? En los programas de salud. ¿Qué hemos dicho de los programas de salud? Que son como leyes o estrategias que nos van a ayudar a solucionar las necesidades de salud de la población. Hemos dividido los programas de salud en 2 grupos, según el abordaje, según la integración a los servicios de salud. Pregunta de examen. ¿Cuál de ustedes me podría decir cómo se clasifican los programas según el abordaje? ¿Quién recuerda? A ver, un voluntario. La Lesca. Segunda llamada. La Lesca. Tercera llamada. La Lesca. Doctora, buen día. Hola, la Lesca. Ya te estaba anotando en la lista negra. Los tipos de abordaje creo que eran el elaborativo, organizativo. No, era más fácil que eso. A ver, te voy a ayudar, la Lesca, porque sé que tienes intenciones. Gracias por tu ayuda. Según el abordaje, los programas de salud se clasifican según el problema, ¿verdad? El problema de salud se clasifican de acuerdo a los grupos vulnerables. Estos no son los nombres, pero les estoy dando una ayuda para que ustedes puedan revisar. Según el tipo de intervención, también ahí hablamos del abordaje. En cuanto a la integración de los servicios de salud, aquí hablamos de programas verticales y horizontales. Entonces les dejo estos 2 como tarea para que los puedan revisar. Bien, ¿qué otra cosa es importante? Los criterios. Para que yo como país pueda generar programas de salud para mi población, tengo que cumplir con estos 5 criterios. Como ustedes recuerdan, los criterios son condiciones. Entonces, si mi enfermedad cumple todas estas condiciones, me conviene darle un programa de salud a la población. En los programas de salud también hemos hablado de su ejecución. Hemos hablado de cómo yo voy a dar o iniciar estos programas de salud. ¿Quién recuerda cómo funcionaban los programas pilotos?
piloto. Nadie. ¿Ya están cansados, doctores? ¿Quieren que concluyamos la retroalimentación acá? No, doctora. ¿Continuamos? Sí, doctora. Ya, necesito más participación, por favor. Me estoy comenzando a deprimir y ya me estoy cansando. Ustedes saben que si me motivan les puedo dar clases 15 horas seguidas. Entonces, doctores, ayúdenme, por favor. ¿Cómo funcionan los programas piloto? ¿Quién me puede decir? Nada. Los programas focalizados. Lo voy a llenar de interrogaciones porque esto es muy importante. Entonces, vamos a averiguar cómo funciona la ejecución de los programas de salud, pero sí vamos a hablar de la evaluación. Como gobernantes, tenemos que saber cómo están funcionando estos programas. Entonces, en cuanto a la evaluación de los programas de salud, tengo indicadores. Indicadores de estructura que van a ser aquellos que me van a decir cómo está funcionando el programa. Los indicadores de estructura me van a dar idea de qué cosas tengo que eliminar del programa, qué cosas tengo que sumarle. Son como indicadores de corto plazo, porque solo estoy hablando del documento, solo cómo está organizado ese documento. Por otro lado, tengo los indicadores de proceso o la evaluación de proceso. Estos indicadores son de mediano plazo. Me van a decir cómo está funcionando aquello que yo he planificado. Ejemplo, si yo he planificado darle vacunas a la población, ¿de verdad les estoy dando? ¿De verdad estoy llegando al mínimo de población que yo debería vacunar para que estén protegidos? Eso me dice. Y los indicadores o la evaluación de resultado es un indicador de largo plazo, porque me va a decir qué estoy obteniendo, como dice su nombre, qué resultados estoy obteniendo con mi programa. Si ha mejorado la situación de salud, si estas personas están con mayor bienestar, si la enfermedad ha desaparecido, ¿verdad? Esos son mis indicadores. En Bolivia, el PAI en Bolivia. Bien, respecto al programa de vacunas, hemos hablado de todas estas clasificaciones. En cuanto al método de fabricación, hemos dividido nuestras vacunas en vivas, atenuadas, inactivadas. En cuanto a la inmunidad pasiva, hemos dividido nuestras vacunas en, ¿qué se llaman? No me acuerdo sus nombres. Vivas y atenuadas. No, en cuanto a la inmunidad pasiva, hemos dividido en antitoxinas y de inmunoglobulinas. Esas. Según su composición, hemos dividido las vacunas en monovalentes, polivalentes, combinadas. Según su uso sanitario, hemos dividido las vacunas en sistemáticas, no sistemáticas. Entonces, no vamos a perder el tiempo explicando esto otra vez. Se los dejo ahí para que puedan darle una revisión debido a la importancia que tiene. ¿Qué más? De las vacunas. También hemos hablado de la composición.
Hemos dicho cómo estas vacunas pueden tener diferentes líquidos de suspensión, que puede ser simple agua destilada o puede ser el medio de cultivo. Hemos hablado que las vacunas pueden tener preservativos, estabilizadores e incluso antibióticos como la neomicina, perdón, para que puedan mantenerse más tiempo, ¿verdad? ¿A qué tipo de vacunas se les ponen antibióticos? A las vacunas virales. ¿Alguna consulta, doctores? No, doctor. No, doctora. Muy bien. También hemos dicho que las vacunas pueden tener coadyuvantes, como el calcio, el aluminio. ¿Por qué yo quisiera ponerle calcio, aluminio o alumbre a mi vacuna? Los coadyuvantes generalmente se utilizan en las vacunas inactivadas, porque como sabemos, las vacunas inactivadas tienen una respuesta inmune muy leve. Y como la respuesta inmune es leve, pues los coadyuvantes irritan el área de administración de la vacuna para que se acerquen más leucocitos y para que aumente un poco la respuesta inmune contra esos antígenos. Hemos hablado también en la clase de las reacciones adversas, las locales, que son las más frecuentes y las más simples, ¿verdad? Las sistémicas, que se producen como consecuencia de vacunas vivas, debido a que estas vacunas vivas todavía se pueden reproducir en nuestro cuerpo. Y esas vacunas vivas son las que desencadenan reacciones sistémicas, como fiebre y malestar general. Y las reacciones alérgicas, que son las menos frecuentes, pero las más graves, porque las reacciones alérgicas pueden matar. También hemos hablado de las precauciones contra indicaciones. Son dos cosas completamente diferentes. Les aconsejo darles una revisión a cómo funcionan esas precauciones y cómo funcionan las contraindicaciones. De las vacunas del programa de Bolivia, sabemos que tenemos estas. Aquí tenemos todas para menores de 1 año, ¿verdad? Aquí tenemos las vacunas para menores de 1 año hasta los ancianos. De las vacunas pueden entrar todo. En el examen puede entrar cualquier pregunta. ¿Qué dosis, qué vía, qué edad, qué enfermedad? Entonces, los invito a revisar estas vacunas. En Medicina Social 2 todavía las vamos a mencionar y en las especialidades las van a mencionar con más detalle. Entonces, si ustedes desde ahora en Social 1, en Epidemiología, creo que también las ven, si ahora en tercer semestre las aprenden, para cuando estén en niveles superiores va a ser más fácil para ustedes entender de qué está hablando su doctor. De la cadena de frío. ¿Qué es la cadena de frío? Va a ser aquel proceso que nos ayuda con el transporte, conservación, almacenamiento y distribución de las vacunas. Esa es su función. ¿Cuál es la temperatura a la cual tienen que estar mis vacunas para garantizar su efecto inmunizante? ¿Quién me puede decir? De 2 a 8 grados. Excelente, Carolina. Entonces, las vacunas tienen que estar entre +2 y +8 grados Celsius. ¿Por qué estoy poniendo los signos más? Es una norma en esto de la cadena de frío para asegurarnos que no hayan problemas de interpretación. Entonces, como Carolina nos decía, +2 a +8. Sabemos que para el correcto funcionamiento de la cadena de frío, hablo de recursos materiales, como las cajas, los cuartos fríos, los refrigeradores, ¿verdad? Hablo de los recursos humanos,
que son los responsables de cuidar las temperaturas, de hacer que en el transporte la cadena de frío se siga manteniendo. Los recursos humanos son responsables de controlar las existencias, o sea, saber cuántas vacunas tienen ese día en el hospital. Es algo que se controla con mucha delicadeza la cadena de frío. Y los recursos financieros, por supuesto, para hacer que todo funcione de forma correcta. ¿Qué quiero repasar con ustedes de la cadena de frío? Aquí tenemos algunas muestras de los recursos materiales, las cajas frías que sirven para transporte, los cuartos fríos que sirven para almacenamiento y los termos portavacunas que nos interesan porque en algún momento nosotros las vamos a usar, ¿verdad? Otro recurso material súper importante para nosotros como médicos, los refrigeradores. Ustedes saben que los refrigeradores tienen que cumplir ciertas normas, como que solo se abre la puerta 2 veces al día, entre otras normas, que tiene que tener ciertas distancias entre la pared, entre el techo, entre, no sé, los otros objetos. Los refrigeradores tienen que estar lejos de fuentes de paso de aire, como ser ventanas, ¿verdad? Alejados de fuentes de calor, como el sol o estufas. Saben que el interior de la cadena de frío tiene que ordenarse de una forma específica. Y también ustedes saben que para proteger la cadena de frío hay cosas que no podemos hacer. Entre ellas, dejar que se acumule hielo, tener las cosas desordenadas, alimentos, bebidas, muestras y medicamentos en el hospital, etc. Ustedes ya saben. ¿Qué más quiero de esto? La gestión de servicios de salud. Ya estamos por terminar. En cuanto a la gestión de servicios de salud, ¿qué hemos hablado o qué hemos dicho? Comenzaremos. Un servicio es una ayuda intangible. ¿Qué significa intangible? Que yo no puedo ver, tocar, guardar, ¿verdad? Eso es un servicio. Entonces, como los servicios son ayudas, cuando hablamos de servicios de salud, estamos hablando de la ayuda que nosotros como profesionales le vamos a dar a nuestro paciente. ¿Para qué sirven los servicios? Sabemos que los servicios son satisfactores, o sea, los servicios de salud van a ayudar a satisfacer necesidades que tengan nuestros pacientes. ¿Qué tipo de necesidades van a satisfacer? Pues necesidades relacionadas con la salud. ¿A qué me refiero? Necesidades relacionadas con que yo pueda mantener mi salud o necesidades relacionadas con que yo pueda recuperar mi salud. Para eso existen los servicios de salud. Bien, ya que sabemos lo básico, en los servicios de salud, como son ayudas, y las ayudas se dan en cualquier contexto, ejemplo, yo ahora les estoy dando una ayuda a ustedes a recordarles algunos conceptos importantes y a hacerles estudiar otros conceptos que se han olvidado, ¿verdad? Las ayudas están en todos los contextos. Si yo le ayudo a mi mamá a cocinar, es una ayuda. Pero cuando estas ayudas se cobran, o sea, cuando yo le pongo un precio a mi ayuda, ya estoy convirtiendo esta ayuda en una mercancía, como en los servicios de salud, como en los restaurantes, como en la guía o en las clases de inglés, ¿verdad? Eso es una mercancía, porque yo estoy cobrando por la ayuda que voy a dar. Ahora, en cuanto a los servicios de salud, ¿qué necesito que ustedes recuerden para su examen? Las características que tienen estos servicios.
Hablando de las necesidades relacionadas con la salud, las hemos mencionado. Es más complejo de lo que he dicho, ¿verdad? Pero las hemos mencionado. Son las ayudas que yo necesito para desarrollarme, para mantener, para proteger, para recuperar mi salud. Los usuarios, nuestros usuarios son los pacientes y los pacientes tienen diferentes nombres. Se les puede llamar usuario, paciente, cliente, ¿verdad? Afiliado. Tienen diferentes nombres. Todo depende del servicio donde están. El prestador de los servicios de salud. Un prestador puede ser un médico como puede ser un hospital. Cualquiera que vaya a dar esa ayuda a ese usuario, cliente, paciente o lo que sea, es un prestador. En la interacción usuario-asistente, sabemos que de la relación médico-paciente que yo tenga con mi paciente, valga la redundancia, voy a lograr que en esta interacción mi paciente acuda a sus consultas o se encuentre satisfecho con el servicio que yo le he dado. Incluso la interacción usuario-asistente va a servir como un efecto placebo para que mi paciente se recupere más rápido o no. Es complejo. Entonces, dale una revisión ahí. ¿Qué más? El soporte físico. El soporte físico no es solo el hospital, ¿verdad? Son los equipos del hospital. Y sabemos que utilizamos nuestro soporte físico también como una herramienta de trabajo. Voy a usar las camillas como herramienta, voy a usar los bajalenguas, los estetoscopios, los tensiómetros, los rayos X, todo lo que ahí haya. Y los resultados de los servicios. Estos me muestran la satisfacción de mis pacientes. Dependiendo cómo yo lo atienda, ellos van a estar más felices, más tristes, les van a aconsejar a sus familiares ir a mi consulta o les van a decir, no, no vayas donde la doctora Melgar porque es una matasanos, ¿no ve? Todo eso es relacionado al servicio de salud. En los niveles de salud, ¿qué quiero recordar de aquí y que no se confundan? Una cosa son los niveles de atención, otra cosa diferente son los niveles de complejidad. ¿Quién me puede decir la diferencia entre niveles de atención y complejidad? ¿Qué es un nivel de atención? ¿Quién me puede decir? Es la capacidad de atender los pacientes. Más o menos, Ketilen, es más complejo que atender. ¿Alguna otra idea? No. Entonces les voy a llenar esto también con interrogaciones para que puedan revisar la diferencia entre niveles de atención y complejidad. En cuanto a los niveles de atención, como ustedes saben, tradicionalmente tenemos 3 niveles que están aquí, primero, segundo, tercero, y hoy en día se habla de un 4º nivel de atención. Si se fijan, una cosa son los niveles de atención y otra cosa diferente son los niveles de complejidad. ¿Están vinculados? Sí, porque a mayor atención, o sea, a mayor nivel de atención, más complejidad tiene que tener el servicio. ¿Verdad? Están vinculados, son dependientes uno de otro. ¿Qué pasa con la cobertura? Aquí le vamos a poner el nombre de cobertura. La cobertura es la cantidad de pacientes que cada nivel de atención debería atender. Si ustedes se fijan, a mayor complejidad y a mayor nivel de atención, menos cobertura. Esto quiere decir, y volvemos a reforzar la idea,
El primer nivel es la puerta de entrada al sistema de salud. El primer nivel tiene que atender a 10,000 personas solito. El primer nivel tiene que atender a 10,000 personas porque es la puerta de entrada. Sabemos que el primer nivel va a tener algunas características, ¿verdad? Debería atender al 85% de la población. ¿Qué pasa con el segundo nivel? Si se fijan, el segundo solo debe atender a 1,000 personas. Está más avanzado, tiene más equipos, más profesionales, pero se encarga de tareas complejas. ¿Qué pasa con el tercer nivel o el Hospital Viedma en Cochabamba? El Hospital Viedma solo debería atender a 100 personas, solo. Porque en estos terceros niveles estamos capacitados para atender problemas muy complejos. Y entre esos 100 hablábamos de cánceres, hablamos de enfermedades terminales, hablamos de enfermedades que están muy progresadas, al borde de la muerte. Y si se fijan, el cuarto nivel de atención está tan avanzado, tan especializado, que solo debería dar atención a 10 personas. Entonces, otra vez, niveles de atención son una cosa, están directamente relacionados con los niveles de complejidad y están están relacionados también con la cobertura de los pacientes que tienen que atender. A mayor atención, a mayor complejidad, menos cobertura. Hemos visto en la clase, me acuerdo, en el video les he dejado y también en la clase sincrónica que hemos tenido, hemos visto este cuadrito, ¿verdad? Hemos visto qué tipo de servicios, qué tipo de atenciones, qué tipo de profesionales y recursos tiene que tener cada uno de los niveles de atención. La última clase que hemos visto la anterior semana no la tengo acá porque se supone que eso está fresco. En la última clase que hemos visto hemos hablado sobre distribución y racionalización. Entonces, como está fresco, no sé si hay alguna duda que podamos resolver en este momento. Bien, doctores, ahora sí, soy toda suya. ¿Dudas? Es mucho, doctora. Sí, y eso que hemos visto es lo importante, ¿no? Espero que esta retroalimentación importante les ayude a redirigir su esfuerzo cuando revisen el material. Algunas consultas. 66. Dime. Doctora, una Dime. consulta. ¿El examen va a entrar por igualdad o va a ser más del último parcial? Buena pregunta, Virginia. 65% del examen va a ser del último contenido. Y el otro porcentaje, 35, va a tener preguntas de primer y segundo. Lo redondearemos. 60% del final, 40% de primero y segundo. ¿Qué más? Sobre el modelo transteórico. El modelo transteórico ingresa en eso que hemos visto, modelo de estados de cambio, ¿verdad? Entonces, en el modelo transteórico, que es parte del proceso de estados de cambio, quiero que te concentres en las fases. Son 6 fases. Precontemplativo, contemplativo, preparación, En eso quiero que te concentres, no en el resto de teoría que hemos visto. ¿Qué otra cosa? No les voy a poner preguntas de desarrollo en el final, pero sí les voy a poner 100% de desarrollo a los que hagan extemporáneo. Los que ya han hecho extemporáneo en primer y segundo parcial saben cómo es.
Entonces, consejo, no se pierdan su examen final. Peor si tienen o les falta nota. ¿Qué otra cosa? Bien, doctores, entonces si no hay dudas, espero que estén listos para su tarea final, que sobre todo es no, mentira, no hay tarea final. Son libres. Me gustaría despedirme de ustedes, doctores, si ustedes me permiten, acompañándome y encendiendo sus cámaras. Ha sido divertido para mí pasar clases con ustedes. Han sido un grupo más o menos participativo, más o menos. Y me siento feliz por la participación que hemos tenido. Doctores, los felicito porque han resuelto algunas preguntas que les tenía para hoy en la retroalimentación de la clase. Eso demuestra que ya han aprendido cosas así a la distancia. Doctores, si ustedes desean, nos vemos en Medicina Social 2. O pueden tomarlo con cualquiera de las otras doctoras. También todas son buenas, todas son, enseñan muy bien y saben el contenido. Conmigo nos veríamos directo en el examen final. Esta es la última vez que nos vemos cara a cara. Dios quiera que regrese todo pronto a la normalidad para conocerlos en persona. Voy a estar encantada de conocerlos en persona. Eso es todo, doctores. Que tengan una bonita época de exámenes finales, una vacación buena, que no se estresen mucho y que les vaya bien en el resto de su carrera. Chao a todos. Gracias, doctora. Gracias, Igual. doctora. Gracias, doctora. Hasta Gracias, luego. doctora. Igualmente. Gracias, También buena doctora. cena. Chao a todos. Chao, doctora.